en esta tutoría, que les agradezco que se puedan unir, ya que cambié el horario, pero espero que no sea mayor complicación. Vamos a hablar sobre las nuevas tecnologías en educación. Vamos a hacer un poco práctica la tutoría, no va a haber mucha teoría, a pesar de que el material nos invita a leer. Creo que eso queda ya por parte de ustedes. Sin embargo, sí vamos a retomar algunos puntos propios de la de esta, del material. Y esto más que todo, pues porque ya me imagino que hicimos la infografía y pues ya será nada más como una especie de recordatorio de forma teórica. Entonces creo yo que nos vamos a concentrar más que todo en la práctica, retomando algunos puntos claves de la lectura. Vamos a empezar. En primer lugar, quisiera hacer como un poquito de distinción entre estos tres conceptos que nos plantea el material, que es el hipertexto, la multimedia y la hipermedia. Son cosas diferentes, pero que a veces se confunden un poco. En el caso del hipertexto, es aquellos vínculos que nos llevan a organizar y a almacenar de mejor forma algunos recursos que podemos estar utilizando cuando queremos hacer referencia a ellos. El hipertexto se conoce más que todo por esos hipervínculos que podemos lograr poner en la parte de documentos, ¿verdad? Cuando queremos hacer referencia a algo. Esto nos puede llevar ya sea a videos, a imágenes o a otros eh, sitios de internet que nosotros quisiéramos hacer referencia en en nuestro documento o en nuestra presentación. Por ejemplo, en la infografía hubieron algunos que me pusieron hipervínculos, que es lo mismo que el hipertexto, ¿verdad? Que nos lleva hacia otro lugar y es una forma de organizar de mejor forma los recursos que tenemos. La hipermedia, pues es sencillamente, precisamente estas partes, o sea, si el hipertexto es el vínculo, el hipermedia es hacia dónde nos lleva el vínculo. Y ahí puede haber bibliotecas, hay gráficos, audios, videos, redes sociales. Ahora hay una gama mucho más grande de sitios a los cuales podemos acceder por medio de los hipervínculos. Por ejemplo, podemos llegar a blogs o podemos llegar a bibliotecas virtuales o podemos llevar a sitios 3D. Y de eso queremos experimentar esta tutoría, las diferentes formas en que las tecnologías nos pueden ayudar a la enseñanza de la matemática. La multimedia, pues esta sí ya es una parte de un poco más de comunicación, ¿verdad? Donde lo que vamos a hacer es a recuperar esta información que tenemos, ya sea gráfica, videos, audiovisual, solo audios, y esto ya nos relaciona a la parte de multimedia. Entonces se puede decir que el hipertexto es lo que nos vincula con el hipermedia, que lo que nos presenta es precisamente esta parte de la multimedia. Son cosas distintas. El hipermedia es como la forma como nos relacionamos con la multimedia y el hipertexto es el vínculo por el cual logramos llegar a la multimedia. Eh, ¿Cómo esto lo podemos relacionar con las matemáticas y las nuevas tecnologías? Definitivamente como docentes tenemos que estar muy actualizados en esta parte de la enseñanza ante el nuevo paradigma que se nos está presentando después, sobre todo después de la pandemia, donde es mentira que regresaremos a lo que teníamos antes de la pandemia. Por el contrario, las tecnologías tuvieron un gran salto, un gran boom después de la pandemia porque se crearon muchas más aplicaciones que nos permiten precisamente enseñar de mejor manera. Ahora creo yo que ya no hay excusa para que una materia, no solamente la matemática, sea aburrida. Hoy hay demasiada información, demasiada acceso a diferentes modelos que nos pueden permitir enseñar de una forma más atractiva hacia esta generación de muchachos que son más que todo millennials, ¿verdad? Que ya para ellos nacen ya
y crecen con la tecnología y que lo que hay que hacer es más que todo enseñarles a usar la tecnología también para el aprendizaje y no solo para la diversión o para la comunicación. Vamos a ver, estas 7 son las que nos propone por si están por casualidad en la en el material. Estamos en la página 12, donde nos presenta cómo esas influencias que las TIC, ¿verdad? Que son las tecnologías de información y comunicación, nos presenta, eh, no, perdón, que vi que Omar había entrado, pero luego ya no. Que las TIC nos presenta para hacernos más sencillo, digamos así, la parte de la enseñanza. Las TIC no fueron creadas para la educación, sino que fueron creadas para la comunicación, pero se le ha dado un giro a la tecnología para que podamos nosotros organizar de mejor manera. La primera nos dice que las TIC posibilitan que los estudiantes interaccionen con las matemáticas, lo que facilita su comprensión y mejora su aprendizaje. Ahora, ya no cabe aquello de que imagínense cierto cuerpo geométrico o esto está allá en Europa. Por ejemplo, cuando yo toco el tema de las parábolas con los muchachos y les enseño las parábolas, lo primero que hago es enseñarles en el mundo, en la aplicación diaria, dónde se encuentran parábolas. Y normalmente lo llevo a que descubran dentro de edificios a nivel mundial donde se puedan ver las parábolas. Y luego hacemos algunas cosas con GeoGebra que quiero que también lo veamos ahora, que nos pueden acercar también la parte de la tecnología a la matemática. El número 2 dice que la observación de conceptos matemáticos a través de una imagen que puede ser manipulada y que reaccionan a las acciones del alumnado ayuda a su comprensión. Y aquí viene lo que les estoy hablando sobre GeoGebra. Por ejemplo, si tenemos una imagen que nosotros podemos manipular y que podemos nosotros interactuar con ella para poder resolver algún punto que no queda claro, definitivamente la tecnología nos da esa parte abstracta que la podemos representar con imágenes que antes no se podía. Mejora la capacidad del alumnado en tareas como organizar y analizar datos, así como la realización de cálculos de forma eficaz. Hay mucha tendencia a que hasta séptimo grado en algunas escuelas, en algunos colegios, se permite, por ejemplo, el uso de la calculadora. Es una de las, y en otras simplemente no se permite. Por ejemplo, entrar a la nacional, ustedes lo saben, es sin calculadora. Pero habría que ver qué tanto estamos desarrollando las competencias. Hay muchachos que pueden ocupar muy bien su teléfono celular, pero no son capaces de ocupar una calculadora. ¿Ok? Y sabiendo nosotros la capacidad que tiene una calculadora, que ahora hay calculadoras gráficas, programables, sabiendo la capacidad que se tiene dentro de una calculadora, no dar la oportunidad de desarrollar las competencias de la tecnología en la calculadora me parece que no es adecuado. Eh, Sobre todo porque hay ciertas disciplinas, ciertas, por ejemplo, ingeniería, donde la tecnología tiene que estar también de la mano. Privar al muchacho a crecer con una calculadora y desarrollar las competencias, creo yo que tiene que ser por lo menos hasta octavo grado, donde se empieza a ver física y todo esto. Creo yo que es necesario. Sí, Jonathan. Lo que menciona de la calculadora ya lo he visto con algunos estudiantes, que el celular para navegar en internet y buscar cosas lo pueden usar bien, pero cuando agarran una calculadora no saben cómo hacerlo. Y el cuadrado pueden poner, Jonathan. Exacto. Y luego les pasa también con las computadoras. Ellos hacen TikTok, hacen streaming en Twitch y todo, pero Exacto. los ponen a trabajar en Word y guardar ese archivo en una memoria USB, no pueden. Pueden. Y eso es parte eh, del desarrollo de las competencias digitales que tienen que tener los muchachos. Todo, normalmente la parte de la tecnología lo usan solo para recreación, no lo usan para aprendizaje. Cuando hay una riqueza de aprendizaje en la web,
que, que uno ya no tiene eso de no puedo aprender algo porque no tengo cómo, o dinero, o tiempo, ya, eso ya no es válido. Personalmente, los que me conocen saben que soy loca tecnología y que me gusta mucho adentrarme en diferentes tipos de tecnología. Y si no acompañamos la enseñanza, el aprendizaje de ellos tampoco tendrá eso. Eh, Voy a presentar más adelante algunas herramientas que se utilizan y que los motivan a los muchachos mucho más que hacer qué sé yo, un mapa mental en el cuaderno, un resumen, incluso hablando no solo de matemáticas, sino de otras asignaturas que también requieren de la tecnología para poderla hacer un poco más, llamémoslo así, atractiva hacia los estudiantes, sobre todo en la edad de séptimo en adelante. Los chiquitos, aunque sí les gusta la tecnología, todavía necesitan desarrollar su habilidad de motricidad fina, motricidad, pero ya llega un momento en que los muchachos con la tecnología deberían de lograr desarrollar competencias que les van a ayudar ya viendo futuro, no ni siquiera viéndolos solamente como estudiantes, sino ya como ciudadanos dentro de un mundo digital del cual no nos podemos echar para atrás. El número 4 dice que las TIC se pueden emplear en la enseñanza de los números, las medidas como la longitud, la superficie, el volumen, visualizando los planos o cuerpos geométricos de todo tipo de construcciones. Regreso yo aquí a GeoGebra porque creo yo que es de los software que son más completos porque nos da diferentes herramientas para usar en todo tipo de tema de, de matemática. Los cuerpos geométricos, ver en 3D las simulaciones, creo yo que es una de las grandes ventajas. El número 5 dice también se pueden aplicar a la estadística. Definitivamente Excel, por ejemplo, es una herramienta que nos ha ayudado a crear diagramas de pastel que antes uno con el compás lo hacía y el transportador. Y no es malo aprenderlo, porque hay que aprender a hacerlo manual. Pero una vez se aprende a hacer manual, hay que pasar al siguiente nivel de desarrollarlo de forma tecnológica, de forma incluso con mucha más presentación. Como ustedes saben, una presentación allá al nivel en el que estamos, una presentación hecha a mano, no es que sea mala, porque hay algunas, por ejemplo, personas que tienen mucha habilidad artística, pero para algunos que tal vez no tienen esto de dibujar muy desarrollado, una presentación bien hecha definitivamente aporta mucho más a un nivel laboral, incluso, no solo a nivel académico. Aumentar la capacidad del alumnado para tomar decisiones y comenzar a resolver problemas, es decir, posibilita también desarrollar el pensamiento crítico. Estamos ante un enfoque diferente de hace 10, 15 años, donde todo era un aprendizaje por medio de la memoria. Y ahora lo que nos invita, y si se fijan ustedes en la práctica que han estado haciendo, aplicando el mate, busca que se resuelvan problemas. Quizás no de la mejor manera, pero ese es el enfoque que le está dando el Ministerio de Educación y también podríamos decir a nivel mundial, que la matemática vaya de la mano con la resolución de problemas y el pensamiento crítico, enfocado más que todo en la aplicación en la vida cotidiana. Por lo tanto, el razonamiento, como lo menciona el punto 7, la capacidad de razonar, de elaborar, de modelar matemáticamente problemas matemáticos, tiene que ser precisamente esa visión que tenemos que tener a futuro. La tecnología no se va a detener, la tecnología no va a ir para atrás. Así como en algún momento los tipos de energía, cuando se dio la revolución industrial, los motores, la gasolina, la electricidad, todo eso a la fecha no se ha detenido. Así será también la tecnología, no se va a detener. Por lo tanto, nosotros como futuros docentes tenemos que desarrollar las competencias para que no nos quedemos atrás. A veces hay una comodidad en el sistema público en cuanto a los docentes de no innovar. Y cuando digo innovar, no lo veamos nada más tecnológicamente hablando, sino que a veces con recursos físicos se puede lograr una innovación. Y, y a eso es a lo que estamos llamados dentro de nuestra práctica. No nos podemos quedar atrás en cuanto a la tecnología, en cuanto a la innovación.
No sé si alguien quiere aportar algo, Jonathan o Wilber. Bueno, en cuanto a eso de la falta de innovación, yo lo he visto más que todo en docentes que ya tienen cierta edad y que a veces están ya pensando más en la jubilación y otras cosas Sí. que en mejorar, porque a veces los convocan a capacitaciones y otras cosas y no quieren ir, o incluso se inventan que están enfermos. Sí, así es. Y eso, no sé si lo han visto. Eh, diga, Wilber, ¿cómo no? Tal vez también se puede exponer así en lugares remotos en donde no, no ha llegado de lleno lo que es la tecnología. Ahí es cuando se ven un poco de deficiencia. Así es. Así es. El acceso a la tecnología es complicado. Sin embargo, creo yo, por ejemplo, no me dejarán mentir que la mayoría de institutos o de escuelas no permiten el uso del teléfono en las aulas. Me pasa a mí en el privado y en algunos lugares donde he ido públicos no se permite el uso del teléfono. Pero todos tienen teléfono, aunque sea un viejito y toda la cosa, pero tienen su teléfono. Y si se pudiera usar el teléfono como recurso para aprender, en el caso de nosotros para enseñar matemáticas, sería mucho mejor. Pero ¿de qué depende eso? Depende del docente que tenga la capacidad para utilizar los recursos que hayan e innovar. Sí, Jonathan. Yo conozco un maestro de lenguaje que él me dice que es imposible evitar de que lleven el teléfono, aunque esté prohibido. Incluso dicen que es una lucha de todos los días si quiere que lo estén guardando o lo estén dejando aparte. Entonces lo que hace es que las guías de lenguaje con las que van a trabajar se las manden en el teléfono y ellos ahí me dicen que pasan con el teléfono, copiando en el cuaderno, él solo les explica en la pizarra lo que van a hacer y las dudas que tengan y así dice que los está aprovechando. De todos modos dice el que hay que adaptarse. Claro, claro. Sí, Wilber. Vaya, por ejemplo, en mi caso, que estoy realizando las prácticas, hay dos opciones, o bien los niños hacen las tareas en el libro, o bien las usan desde la computadora. Entonces, pienso que cuando se tiene el acceso, pues se puede. Ujú. Definitivamente, yo soy del pensar que ya a esta altura quitarles el teléfono a los muchachos es mejor usar el teléfono para otras cosas para que no se distraigan, porque siempre se las ingenian, siempre. O llevan dos celulares, entregan uno, el que no sirve y se quedan con otro, o están escondidas, o se van al baño. Entonces, ¿por qué no usar el teléfono dentro del aula para poder interactuar con otras con otros recursos que podríamos usar? No todas estamos conscientes de eso. A mí me tocó ir que les contaba en la tutoría de repaso, que estoy trabajando con una organización que hace evaluaciones, investigaciones educativas. Me tocó ir a Soyapango a observar unas clases y todos los muchachos con su teléfono. Y se los quitaban, unos lo entregaban, otros no lo entregaban. Y yo decía para mis adentros, si se usaran esos teléfonos, porque son teléfonos buenos, ni siquiera teléfonos así que no le va a caer, todos con datos, es mentira que no tienen datos, eh, porque utilizan sus paquetes que da el Ministerio de Educación. eh, ¿Por qué no usarlo para aprender? Entonces, ahí es que creo yo que todavía a esta altura se está en choque, ¿verdad? Hay que ver dentro de cuánto tiempo logramos ver esto y si lo logramos ver aquí en el país. Esa, esa, esa tradición de seguir con esa educación que no permite la tecnología, así de simple, una calculadora, incluso hay algunos profesores en que no les gusta que usen calculadora, cuando ya no debería de ser la evaluación de si puede sumar o no fracciones, ya debería de ser que pueda encontrar la pendiente de una función. Pero si los muchachos no saben usar, no saben hacer sumas de fracciones o interpretar una fracción, difícilmente van a poder continuar con los temas de función lineal. Y detenernos a explicar cómo se hace una suma de fracciones en
octavo, noveno grado es perder el tiempo. Para eso hay otras formas de hacerlo. Así que yo soy muy de meter la tecnología y quería mostrarles algunos recursos. Eso que les voy a mostrar se llama el entorno personal de aprendizaje. ¿Ok? Es una infografía donde uno lo que tiene que hacer es poner todas las aplicaciones o la mayoría de aplicaciones que uno utilice para hacer de la tecnología un recurso, un aliado dentro del aula. Y eso no solamente como docente, sino también como estudiante, ¿verdad? Entonces aquí les presento, les voy a pasar el link y quiero que lo vayan a mirujear y que cada uno de los iconos lo lleva hacia una aplicación, otras solo describe, pero hay otras que sí hay ejemplos. Entonces me gustaría que fueran a verlo, que le den una pasadita más o menos, que me digan si hay alguna que no conocían o si hay alguna que conocían. Así que le voy a dar unos minutos para que vayan a interactuar con el Personal Learning y me digan, esta sí ya la conocía, esta sí la utilizo. Por ejemplo, Teams nosotros la utilizamos, Classroom se usa bastante en el aula. Si hay una que les llame la atención, la podemos discutir después. Así que les doy unos minutitos para que podamos interactuar con la infografía. Bueno, vamos a ver si hay alguna que les haya llamado la atención, si hay alguna que no haya ocupado para nada o alguna que sí ya conozco. Sí, Wilber. Veo algunas aplicaciones que utilizamos. Mayormente veo las de Google, Ajá. como son Classroom, Drive, Meet y otras que también utilizamos. También veo lo de las redes sociales, la cuenta Moodle. Todas esas ya son conocidas para mí, pero también veo otras que no utilizamos. Por ejemplo, Pero sí, es interesante. por ejemplo, ¿de qué apartado? De organización de información, de búsqueda y filtrado de información, creación de recursos didácticos. Yo creo que lo que más ocupamos nosotros es la parte de la comunicación y la publicación.
¿verdad? Creo yo que esas dos son las que más ocupamos y la colaboración un poco, ¿verdad? Pero a veces nos quedamos un poco cortos en la parte de la organización y de la creación de recursos didácticos. Entonces, no sé si hay alguna, Jonathan, no sé si hay alguna que le haya llamado la atención. Una que usaba bastante antes, que era Dropbox, y después empecé a usar Drive y ahora ya hace tiempo no la uso. Y en cuanto a la búsqueda de información, ahí estoy viendo Dialnet, ¿verdad? Y que también está otro enlace a otra plataforma que ya las había visto en internet y he encontrado cosas ahí usando Google, pero no las tengo así como referencia directamente. Ok, ok. La verdad es que los invito a que hagan su propio personal learning porque para empezar es una forma de presentarse como docentes eh, y compartir con sus estudiantes lo que ustedes utilizan para que ellos también aprendan a usarlo. Por ejemplo, dejen ver si hay alguna aquí que pueda, por ejemplo, Simbalú. Eh, es quizás una de esas de esos recursos que nos sirven para organizar, pero también para crear, ¿verdad? Es como que fuera una ruta de aprendizaje. Aquí le dice que vamos a aprender ahora, conocer e identificar los elementos de la parábola. Y eso es lo que yo voy haciendo como estudiante, ¿verdad? Conoce a Hipatia de Alejandría y sus inteligencias divinas aplicadas a las secciones cónicas. Aquí puedo poner un video o una infografía o lo que sea que yo tenga eh, sobre algún tema. En este caso yo puse la parte de es también de Genially. Me gusta mucho usar Genially a mí para las presentaciones, las hace muchas más interactivas. Wilber, perdón, quería decir algo. Sí se ve lo que estoy poniendo, ¿verdad? De Simbalú. Ah, Sí ok. se logra ver. Ok, Jonathan, nos quedamos entonces. Eh, listo. Y aquí podemos ir pasando las diferentes diapositivas y esto que estoy haciendo yo es lo que está haciendo el estudiante. Entonces es una forma de aprender también de forma, por ejemplo, ya aplicando la parte del Flipped Classroom, que es darle vuelta a esto, que ellos primero interactúen con materiales didácticos y luego se puedan regresar al aula ya teniendo una idea de las cosas. Bueno, una vez se va en esto, pues acabamos y se les hace una pregunta de lo que acaban de ver, ¿verdad? Acá, aquí es un cuestionario. Todo esto está organizado dentro de este recurso que me parece que es uno de los que mejores se presenta para organizar. Es como que fuera un Google Classroom, pero interactivo, ¿verdad? Porque aquí, pues, eh, ellos van haciendo su propio aprendizaje. Eh, insisto, este quizás es dentro de este se pueden poner otros también, por ejemplo, este de Ed Boston, que se puede crear crucigramas y uno contestar acá, ¿verdad? Y aquí le dan las pistas. Aquí uso GeoGebra yo para poder explicar también. Entonces creo yo que Sipalu es uno, sin lugar a dudas, de los que yo más recomiendo para organizar algunas rutas de aprendizaje de un contenido, por ejemplo. Eh, también tenemos este de Wakelet, pero no sé si lo tengo activado acá. Vamos a ver. Sí, este de cálculo integral, esto es más como un, como un blog, llamémoslo así, ¿verdad? Donde se va presentando también, como que fuera Classroom, un muro donde se va presentando diferentes formas de textos, de infografías, ejercicios. Esta es también una forma diferente de irlo presentando. Tenemos también Padlet,
sé si no es así. Este es, bueno, este lo ocupé con los muchachos de Fundamentos de Matemática. Es un muro colaborativo que también las tecnologías nos permiten llevar a la tecnología de la mano con la colaboración, con el trabajo en equipo, y entre todos armaron estos conceptos que va de la mano con el aprendizaje también, que ya no tiene que ser nada más algo como muy individual, sino por el contrario tiene que ser algo bueno, y Kahoot, que es de mis preferidos, Kahoot, ¿verdad? Porque es una forma lúdica en que se pueden poner quiz. A mucha gente no le gusta porque es algo informal, llamémoslo así, pero cuando estamos hablando con jóvenes, incluso con ustedes, lo he puesto y tiene el mismo efecto, crear emoción, es que estamos convencidos de que creando emociones como más se aprende. Así que esto es lo que les quería comentar de esta parte de la creación de ese personal learning que tenemos que tomar en cuenta, porque es nuestra carta de presentación de las herramientas que nosotros podemos utilizar para la enseñanza. Es que siempre es bueno, y a medida va pasando el tiempo uno lo puede ir construyendo. Hoy aprendí este recurso, pues lo voy a introducir. Por ejemplo, Flipgrid es una herramienta que acabo de aprender, que es de videos cortos y que se puede hacer con grupos y nadie más lo ve. Entonces también es una forma de interactuar con los niños, porque sabemos la privacidad que tenemos que tener y los derechos que tienen ellos a la privacidad. Y entonces dentro de este Flipgrid no hay forma de que alguien más vea esos videos, ¿verdad? Que sino que solamente el grupo en el cual nos encontramos. Así que esta era la parte que les quería mostrar. Y también, ya viéndolo, porque lo anterior es como tecnologías de forma general, no son específicamente para matemática, se puede usar para matemática, pero son creadas para cualquier tecnología, perdón, para cualquier asignatura. Sin embargo, FED, que es una de las apuestas que se tienen ahora para la mejor comprensión de la matemática, definitivamente es como la apuesta para hacer concreto esos conceptos abstractos que a veces no podemos lograr. Entonces, quizá puedo invitar a Jonathan que me haga el favor de ir a este link y que vaya a interactuar como que fuera niño de cuarto grado. Va a interactuar con esto y me cuenta, y me cuenta cómo lo aplicaría, cómo se sintió, pero empiece a rebuscar, porque esa es la idea de estas simulaciones. El simulador que creo que acá los compañeros también han utilizado es el de física, que en la materia donde vimos eso, nos dejaron algunas actividades para usarlo. Ajá, es muy bueno realmente FED para eso. Para física tiene muchas más simulaciones para física que para matemática, porque el fundador de FED es físico, entonces tiene muchas más partes, pero también tiene una parte de matemática que están desarrollando ahora y que es muy buena. ¿A qué grado le dio en la práctica docente, Jonathan? Estuve trabajando con 9º grado. Ok. Ya entré acá a la parte de el laboratorio o el juego. Cualquiera de los dos. La cosa es que interactuemos ahí, que veamos cómo funciona. Acabo de entrar al laboratorio. Ok. Ahora ahí juegue. Así decimos. Sí, ahorita lo estoy probando. ¿Cómo funciona? Bueno, acá me pone una fracción
y me pone unos como platos para irlos moviendo en unos círculos. Entonces, primero me aparecía 0 entre 1 porque no había ningún plato. Ajá. Al poner 1 me aparecía 1 entre 1. Al poner 2 platos era 2 entre 1. Y Ajá. hasta llegar a cuarto. A 4 quiero decir. Ajá. Y me está poniendo acá que un cuarto, o 1, 4 entre 1 es igual a 8 entre 2. Ajá. Y también me está diciendo al apretar otro botón de que 12 entre 3 es igual a 4. Vamos cambiando el denominador ahí, ¿verdad? Como Exacto, ajá, el numerador y el denominador. la forma en que... Creo Ajá. a simple vista es que agarro las unidades y después las va partiendo. Y Exacto. aunque el número en fracción vaya cambiando, aquí gráficamente quieren demostrar que sigue valiendo lo mismo, porque me pone los 4 platos de un lado y los 4 del otro, solo que partidos en diferente cantidad, pero que es lo mismo. Sí, así es. Y si se fija arriba también tenemos diferentes elementos, ¿verdad? Ujú. Tenemos como unas bandas rojas, Unas eh, barras, o cinta, ¿verdad? cilindros, ajá. Los cilindros, a pesar de que son cilindros, se puede ver también que, porque a veces nos confunde un poco que las fracciones como que solo aplicamos a, a figuras planas, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados que en el cuaderno solo círculos hacemos y aquí FED nos presenta hasta cierto punto como que no nada más es figura plana, que sino que también se puede hacer con partes de figuras geométricas ya sólidos. ¿Cómo cree que ayudaría esta simulación a los muchachos? ¿En qué les ayudaría a diferencia de explicarlo normalmente, esta simulación? Bueno, ahí creo yo que más que todo es para que les aclare el concepto de las fracciones, que tenemos una unidad y la podemos partir en diferentes elementos, ¿verdad? Pero que sigue siendo parte del mismo todo. Y a veces ese concepto como que a ellos los confunde, como cuando dicen de que un 4 entre 2, ¿verdad? Es una cantidad menor que, ¿verdad? Digamos 16 entre 8, cuando vendría siendo lo mismo. Exacto. También me llama la atención que hay un juego a la par, ¿verdad? Que va por niveles y que uno tiene que ir como colocando también eh, el, como a qué es igual, llamémoslo así, ¿verdad? A qué pega esto. Entonces me parece que también es como muy interactivo, como que los niños también pueden ir jugando, ¿verdad? Colocando ahí la fracción en numerador y denominador y además tenemos una representación gráfica. Qué fuerte está esto. Y es una forma de ir jugando, ¿verdad? Así que sí creo yo que en el fondo las presentaciones nos ayudan a crear cierta competencia, pero con uno mismo, ni siquiera con un grupo, ¿verdad? Sino ir aprendiendo y construyendo conceptos que quizás no se tienen muy claros si solo se hacen en el papel. Quiero, quiero darle otra para que vayamos a ver esta de acá. Le voy a dar la de las funciones, que ya que está en tercer ciclo, creo yo que esa es más representativa para esta. Vamos a ver si me pega acá. Bueno, esta es la de aritmética. Este de funciones, me gustaría también que la vea.
Esta es una de funciones que realmente lo que pretende es que uno comprenda qué le hace una función a los datos que están entrando de un lado. Por ejemplo, si vamos poniendo esta que es aquí, por ejemplo, qué le pasa al patrón si yo le doy vuelta, por ejemplo, ¿verdad? Esta aplicación está un poquito, bueno, confusa, la siento yo, la verdad, no sé. Sí, es Es como muy... que hay que descubrirla primero para poderla aplicar, porque fíjese que lo que pretende es crear patrones de lo que le hace a una figura. En el caso del primero, que es de patrones, el otro es de sumar. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a un número que yo introduzca? Si le sumo 2, me sale como 3. Si yo pongo 3, me sale como 5. Entonces la función es más 2. Es decir, estamos dándole al valor de X, estamos sumando 2. Podría, por ejemplo, por 2, que primero lo multiplique por 2 y luego le sume 2. Ahí ya va a cambiar, ¿verdad? Porque 2 por 2, 4 más 2, 6. Entonces creo yo que esta nos puede ayudar a explicar qué le pasa al dominio, ¿verdad? En las funciones, cuando pasa por la función y cuáles son los valores del rango. En el caso de esta función que voy a poner todo, es lo mismo. Uno lo que tiene que buscar es darle, por ejemplo, si yo pongo por 1, luego le pongo 3 y le ponemos otra más al final. A medida vaya pasando el número acá, porque 2 por 1 entre 3 más 1. Tiene que pasar por todas estas operaciones para salir de ese lado. Aquí se da un poquito la idea de la cajita esa de la función que se utiliza a veces en Esmate para explicar qué le pasa a un número que entra del lado izquierdo y al salir es otro, ¿verdad? Y al final pues nos pone como también un juego que tenemos que ver si, por ejemplo, yo introduzco 2, ¿qué le tuve que hacer a este 2 para que me saliera 5? ¿Verdad? Entonces, si por ejemplo si pongo un 3 y me salió 6, ¿qué es lo que tengo que hacer para eso? Y aquí asumo que me va a salir 4. Una vez yo ya tenga eso, yo digo, bueno, lo que le pasó a cada número es que se tenía que sumar 3. Y efectivamente es eso. Entonces, es como una descripción de lo que le sucede a los valores de X para llegar ahí. Todo esto, la verdad es que mi idea de presentarles este tipo de simulaciones es que se den cuenta, por ejemplo, FED funciona sin conexión a Internet y funciona en teléfono y funciona en computadora. Es un muy buen recurso para lugares donde no pega el Internet, pero que sí funciona así. O sea, todo lo que acabamos de hacer lo podríamos estar haciendo sin Internet fácilmente. Entonces, FED es un recurso precisamente en la cual tienen como idea la inclusión, no es nada más crear solo por crear, sino también la inclusión de lugares remotos donde no puedan tener acceso a Internet o a una computadora, sino que tener acceso en tablet o tener acceso en Internet. Bueno, esto es lo que más o menos tenía planeado. Sí, Jonathan. Lo que iba a mencionar es que, ¿verdad que FED se descarga como una página de internet y se abre en el navegador? Y creo que así es como se puede usar, ¿verdad? En el teléfono Sí, y en la computadora. efectivamente. FET es quizás una de las herramientas que hay muchas simulaciones, porque sí hay varios lugares donde hay simulaciones, pero FET tiene la ventaja de estar sin conexión. Y eso es una gran ayuda, como repito, para los lugares, sobre todo aquí en la parte rural, donde tal vez el internet no pega bien, por ejemplo, allá en Aguachapán, en Chalatenango, donde está el internet bastante malo y sirve. Y sí, lo único que hay que hacer es descargar el acá, por ejemplo, eh, aquí están todas las simulaciones
Está en español también, no sé por qué aquí me lo estoy tirando en inglés. No sé si a usted se lo tiró en inglés o en español. A mí me lo mostraba en español. Ah, sí, no sé por qué aquí anda de bilingüe esto. Y si se fija, tiene muchas más cosas precisamente de física, ¿verdad? Pero aquí está precisamente lo que se puede hacer como prototipos. Todos estos que están acá son para conceptos. Por ejemplo, este es muy bueno, lo acaban de lanzar, es de la recta numérica, que nos cuesta tanto explicar para los muchachos los números negativos. Es muy bueno también. Y sabe que una de las ventajas que tiene FED, les voy a aparecer, pero realmente, ya me iba a ir, ya viene algo. Permítame un momentito. Perdón. Hola, Alma. Estamos aquí con Jonathan descubriendo un poquito sobre algunas herramientas tecnológicas que nos permitan dar un mejor acompañamiento a los muchachos. Ya estábamos finalizando casi la tutoría. Al haber solo uno o dos, se pasa más rápido. Y bueno, en este caso les decía que si tiene algo FED, es que cuenta también con apoyo para los docentes. Aquí yo solo lo tengo en inglés, pero yo sé que lo pueden encontrar ustedes en español. Y nos dan esta parte de una... Acá está. Bueno, me voy a cambiar de... Sí, ese nos da como recursos para que nosotros lo ocupemos con los jóvenes. Esto está en inglés, pero insisto que ustedes podrían encontrar este material en español, que son actividades propias para explicarlas. Entonces ya son actividades, y FED tiene eso, que nos permite también tener esta parte del acompañamiento docente. Ya se fue Alma. Así que esta parte creo yo que sí es importante que FED lo maneje, ¿verdad? Que no es nada más que nos da como el recurso, sino que nos dice cómo también podemos utilizar el recurso para la educación, ¿verdad? Es un acompañamiento bastante completo, así que sí los invito a que lo vean. Ok, no sé si tiene alguna duda, Jonathan, o alguna... La herramienta donde salían las ecuaciones y el orden de las operaciones, esa creo que sí sería bastante útil, porque con noveno grado noté que no todos los estudiantes, pero algunos eh, no dominan bien el orden de las operaciones y también tienden a confundirse con las operaciones entre signos, ¿verdad? Cuando tienen números negativos y los tienen que restar, tienden a confundirse bastante en ese sentido. Y a veces se confunden cuando tienen, digamos, operaciones sucesivas, multiplicaciones, restas, divisiones, que agarran los dos números centrales porque los ven más pequeños. Tienen un número 4 ahí con una división, hacen esa división antes de haber hecho la multiplicación que estaba antes. Entonces creo que ahí ese programa, ¿verdad? De FED puede ayudar bastante en eso. Sí, fíjese que uno de los que me gusta a mí también es de las igualdades, porque esto nos hace un poquito aquello de que estamos acostumbrados a que pasa a dividir, pasa a sumar, como que se multiplica, pasa al otro lado a restar, pero a veces no sabemos por qué. Entonces, por ejemplo, esta simulación de las ecuaciones, donde nos va diciendo cuánto vale cada variable
por qué se tiene que sumar, por qué se tiene que restar. Entonces es que nos permite explicarles a los muchachos el porqué de las cosas, no solo que lo hagan mecánicamente, sino que experimenten qué pasa si se multiplica, si se divide, si se suma. Y creo yo que esa es una de las ventajas también de ir con simuladores. Insisto, no solo es este, hay uno de la UNAM también muy bueno. Pero este de FED nos da un poquito de, sobre todo porque hay bastantes temas que sí lo vemos nosotros como docentes. Por ejemplo, eso de estar, ¿qué pasa si yo aumento el A, si lo hago negativo aquí en las cuadráticas? Yo creo que son buenas herramientas que podemos implementar y que, insisto, no necesitamos mucha tecnología para que los jóvenes lo tengan al alcance de su mano. Así que, bueno, esto era lo que les tenía planeado aquí, Jonathan. Así que muchas gracias por haberse estado una hora por acá. Bueno, ya sabes. Quedamos para la próxima tutoría. No sé si tienes dudas de la entrega de actividades. En caso de los planes de unidad que vamos a entregar y los guiones de clase, porque nos habían dicho que eran 3 prácticas las que íbamos a desarrollar, ¿verdad? Ajá, así es. Pero a mí me dejaron, me dijo la maestra que colaborara me dijo el contenido de una semana que iban a ver. Entonces yo en base a eso hice el plan de unidad. Pero me dice un compañero que son 3 planes que íbamos a hacer, o cómo era, porque yo entendía que solo era el plan de unidad y los 3 guiones, las prácticas. Sí, lo que pasa es que hay algunos que como hicieron las prácticas de antes de vacaciones, después de vacaciones, no los hicieron corrido, llamémoslo así. Entonces el plan de unidad no podía ser el mismo, ¿verdad? Porque si tenían unidad 1, unidad 4, no podía ser el mismo plan de unidad. Y entonces yo les decía de que tenían que hacer un plan de unidad por cada vez que llegaran, pero claro, si es el mismo contenido que se ha dado, solo que diferente tema, que se puede hacer en un solo plan de unidad, no hay ningún problema. Hay algunos que no, que me han puesto un plan de unidad, aunque sea en la misma unidad, para la redundancia, lo han hecho para cada contenido, porque el contenido es diferente, pero, y claro, los recursos serán diferentes. Pero no, si a usted le tocaron 3 temas corridos, de seguido, pues, se traga un plan de unidad y no hay problema. Ok, muchas gracias entonces. Bueno, entonces cualquier cosa ya estamos pendientes, Jonathan, y muchas gracias otra vez por haberse unido y ahí subo la grabación otro ratito.